Muy bien, muy buenas noches. Realmente esta es una noche asombrosa porque aún seguimos todos los que estamos aquí vivos. Y eso de estar vivo ya es una coincidencia de felicidad y de alegría. Aún nos mantenemos con esta pandemia mundial y que nos deja pensando si la vida realmente es hasta hoy día, hasta mañana, una semana, un mes, o simplemente seguirá el curso de la vida natural al que podamos regresar alguna vez. Estamos esta vez con un joven también, ganador de algunos premios por haber escrito algunos libros, que es o periodista o comunicador social, y ya nos lo explicará, y que se llama Gustavo Pino. Muy buenas noches, Gustavo, ¿cómo estás? Muy buenas noches, un gusto estar con ustedes, acompañándolos en estos momentos. Y como tú bien dijiste, es un milagro estar vivo en tiempos tan complicados, tan caóticos como son los actuales, son los contemporáneos en los que estamos inmersos, ¿no? Y tenemos que seguir, digamos, remando para salir de esta especie de remolino en el que nos ha sumergido la pandemia, ¿no? Y otros problemas también como la política, problemas sociales, que bueno, siempre han estado persiguiéndonos, ¿no? Claro. Gustavo Eduardo Pino Espinosa ha estudiado comunicación social en la Universidad Católica de Santa María y se ha especializado en periodismo, ¿no? Ganó los Juegos Florales en la Universidad Católica de Santa María en el 2013. En el 2012 publicó su primer cuento, El Maestro de Arequipa. En el 2013 ganó los Juegos Florales de la Universidad Católica de Santa María. En el mismo año publicó el cuento Música en el Callejón. Fue redactor en el diario Noticias y diario Correo de Arequipa y además ha publicado una serie de crónicas y reportajes. Colaboró con la revista del comercio publicitario, etcétera. Fue fundador, dicen, y administrador de la página web Crónicas Clandestinas. Es un título genial, ¿no? Colabora con crónicas y reportajes en algunos distritos o diarios locales. Y su producción literaria es La Ciudad Dormida, editorial Aleteya, Un asunto frío y vulgar, y de la editorial Aleteya también. Todos estos datos que estoy dando han sido remitidos por un escritor también muy joven, abogado, como el que habla, que se llama Omar Benítez Díaz. Muy bien, Gustavo, dinos, vamos a hacerte unas preguntas simples respecto a tu producción. ¿Cómo así te decidiste a ser periodista o relacionista público? ¿Cómo ha sido el origen de tu inclinación profesional? ¿Por qué no fuiste abogado, médico, ingeniero o químico o artista? ¿Por qué el periodismo? Bien, tengo una historia muy curiosa al respecto, ¿no? Uno cuando termina el colegio no sabe exactamente, o al menos no sabe con exactitud, qué camino elegir, ¿no? O qué carrera elegir. Uno creo que va probando cosas, va tanteando el camino hasta encontrar su rumbo, por decirlo así. Y ese rumbo se puede bifurcar, quebrar en cualquier momento. Me pasó a mí como le pasa a muchos, ¿no? Yo salí con una idea, quería algo, no estaba seguro, ¿no? Tenía algunas carreras en mente. Y entonces por seguir el consejo de mi madre, empecé a estudiar odontología, me acuerdo. Estudié medio año, luego de ello lo dejé, dije, no, yo no quiero ser odontólogo, no voy a ser bueno en esto, así En que la lo dejo. Católica de Arequipa, Y con la incertidumbre de, no, en la José Carlos Mariátegui en ese entonces. allá en Moquegua, Luego, en Moquegua, correcto. ¿ya? Luego de ello, eh, mi padre es ingeniero, entonces metalúrgico, mi madre también, y bueno, me convencieron para estudiar ingeniería mecánica. Y estuve un año, cerca de un año, 2 semestres, me acuerdo, y me pasó lo mismo también. Dije, no, no sirvo para esto. Y bueno, pues rompiéndoles el corazón a mis padres, les dije que no iba a seguir y ellos me dijeron pues que eligiera de una vez o si no que me pusiera a trabajar, pues no, no podía estar perdiendo el tiempo más, ¿no? ¿Ya? Y bueno, me puse a pensar bien qué es lo que quería, ¿no? Estaba entre psicología, relaciones públicas, derecho también me acuerdo, y al final fui por comunicación social, ¿no? Ya en esa oportunidad fui a estudiar
en la Universidad Católica de Santa María en Arequipa, porque era pues esa carrera en Moquegua, ¿no? Yo soy natural de Moquegua, pero ya radico hace 10, 11 años en Arequipa, ¿no? Donde actualmente me encuentro. Entonces, estudié comunicación social con la idea de estudiar relaciones públicas o salir con la mención en relaciones públicas. Y posteriormente, en el lapso de la carrera, esos 5 años, me fui topando con gente pues maravillosa, amigos, que eran apasionados por la lectura, por el ¿Como quiénes? periodismo, ¿Como profesores que quiénes? me recomendan. Sí, ¿Como quiénes? Giovanni Barletti, por ejemplo. Sí, Ya, Giovanni Barletti, que muy es bueno, también también un ganador gran de algunos amigo. premios, ¿no? Claro que sí, Que sí, sabe sí. hasta ruso. ¿Verdad? Claro, tengo una curiosa con él, porque en el colegio, estudiamos en el mismo colegio, en el Colegio Juan 23, Colegio De Parroquial Juan Moquegua. 23. Ujú. Sí, y nos gustaba mucho el deporte y siempre íbamos al estadio 25 de noviembre, cuando era el estadio, o sea, la pista de atletismo era de tierra. Íbamos a correr, pues, ¿no? Él hacía medio fondo y yo pruebas de velocidad. Y ahí nos, como que fuimos creando lazos. Después de muchos años, justo en la cola de examen de admisión, lo encuentro. Nos empezamos a poner al día pues, de nuestras vidas y él me había dicho que estaba regresando pues, de Quebec, me parece de Rusia, no me acuerdo exactamente el lugar, Y te hablaba en pero ruso. justamente exacto. Ya. Ahí tenía algunas palabras, pues no había llegado a aprenderlo, digamos, con total fluidez, pero sí, Pero sí, bueno, pues ahí sí, se... lo suficiente como para comunicarse, ¿no? Listo, entonces entraste a la universidad y encontraste algunas cosas maravillosas. ¿A qué personajes, profesores maravillosos o autores, libros encontraste? Bueno, había muchos, ¿no? Profesores, Doris Cornejo, que era un gran referente en ese momento, y ella me recomendaba algunos libros, y me topé yo en una búsqueda también propia con John Hersey, que escribió Hiroshima, que es una crónica estupenda, Ya. con Truman Capote, eh, Truman Capote, sí. Truman después Capote con el tiene... nuevo periodismo, que es de Thomas Wolfe, ¿no? Ya. En Sí, Truman me decías de Capote, Truman Capote. sí, en Truman Capote hay un libro sobre biografías. ¿La lograste conseguir? Sobre No, el entrevistas, único entrevistas. libro, sí, no, solo he leído A Sangre Fría y algunos de sus cuentos, ¿no? Desayuno en Tiffany también, que es una novelita muy, muy corta y muy, muy buena de Truman Capote, ¿no? Yo estuve Entonces, buscando su libro donde había entrevistado a todos los grandes de su tiempo, entre ellas Marilyn Monroe, todos los grandes genios de su tiempo. Y nunca pude claro, encontrar, pensé que tal vez lo habías tenido de Truman Capote. ¿Qué te gustó más sí, no. de la obra A Sangre Fría de Truman Capote? Resúmenos esa parte, por favor, para tu parecer, ¿no? Bueno, sí, ves, para aportar un poquito acerca de lo que me mencionas del libro este de entrevistas, no lo había escuchado, me causa curiosidad. Voy a buscarlo a ver si lo encuentro por ahí y ya te estaría avisando si lo llego a encontrar. Y respecto a la novela Sangre Fría, que es pues una novela basada en hechos reales del asesinato de toda una familia por dos tipos que en un inicio no pensaban pues asesinarlo, simplemente robar, pasar la noche y seguir su camino, ¿no? Sin embargo, las cosas se les escaparon de la mano y pasó todo lo que pasó. El gran aporte, la gran vitalidad de esa novela es que Truman Capote trata de contarla tal muy concisa, por decirlo así, muy propia del periodismo, y muy directa, ¿no? Con una estructura también muy ágil, que uno empieza a leer la novela, está pendiente, ¿no? ¿Cómo es que este escritor reunió toda esa información y todos los detalles de lo que pasó, ¿no? Y en la propia novela también se revela que pues fue mediante entrevistas a los asesinos, pues, ¿no? Y cómo se llega a familiarizar tanto con ellos que al momento de que ellos fallecen, pues, o bueno, son condenados a la pena de muerte, él se ve afectado de alguna manera, ¿no?
Truman Capote tiene una vida muy particular también, ¿no? Truman Capote fue pues alcohólico, vivía como, una vida muy agitada, muy social, ¿no? como Bukowski Y y Hemingway. como Bukowski y Hemingway, ¿no? Bukowski sí es un caso ya más extremo, ¿no? Bukowski era un antisocial total, ¿no? Digamos que Truman Capote era un bebedor social y Bukowski era todo lo contrario. Él bebía porque quería estar solo, pero sin embargo siempre habían momentos en los que compartía, pues, y estaba en medio de peleas, de situaciones muy pintorescas, por decirlo así, que creo que ahí está la esencia de los relatos de Bukowski. ¿Te gusta Bukowski también Bukowski? era, por supuesto, sí he leído mucho a Bukowski en su momento, ¿no? Y Bukowski tiene mucho de poeta, tiene esa alma de poeta, ¿no? Es un Y poeta, pues. Es un y eso lo poeta traslada en su underground. narrativa. Claro, es un poeta Sí, sí, por underground que se supuesto. convirtió en una especie de actor de cine, ¿no? A esa edad, más de los 50, cuando ya estaba borracho. A mí me gusta también mucho. El libro de Truman Capote que te digo se llama Retratos. Si lo encuentras por allí, por favor, pásamelo, por favor, Ah, porque me retrato. gustaría Excelente, mucho. A mí me encantan mucho las por biografías. supuesto. Una de las crónicas que también leí que me gustaron bastante y siempre lo comento es el de Fernando Ampuero que se llama Gato Encerrado. No sé si lo leíste. No, 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 tampoco no, no lo he Entonces, leído. sigamos He con... leído otros, ¿A sí. quiénes? Cuéntanos, ¿a quiénes? ¿Qué No, autores no he son? leído otros libros de Fernando Ampuero, ¿no? Te diré que Sus cuentos sobre ninguno, todo. ninguno he podido leer yo. Intenté leer El Enano y no me gustó. Pero el de Gato Encerrado, que son crónicas sobre todos los personajes más interesantes de su tiempo, entre ellos Sarita Colonia, el mismo, todos los personajes, el pintor, este pintor Ureta, Núñez Ureta, Teodoro Núñez Ureta, Cislo, Sábato, todas las entrevistas que ha hecho en su tiempo Fernando Ampuero las pone en este pequeño libro de crónicas. Sigamos, ¿te gusta Truman Capote entonces y te gusta Charles Bukowski? ¿Qué libros de Charles Bukowski te agradan? Hay varios, ¿no? La máquina de follar, Escritos de un viejo indecente, creo que son sus novelas más relevantes, ¿no? Escritos de un Y ya viejo desde los indecente. títulos, Son sí, fuertes, Escritos de ¿no? un viejo indecente, sí. Ya del título te dice a qué te vas a, o con lo que te vas a encontrar, ¿no? El tipo de narrativa con la que te vas a encontrar, con pasajes tal vez muy fuertes, ¿no? Muy cargados de sexualidad. Y bueno, es parte del arte, ¿no? El arte se aferra de muchas cosas para poder hacer arte. Nabokov, Vladimir Nabokov, escritor de Lolita. Lolita, decía, ¿no? Nosotros podemos escribir de cualquier cosa, de un fósforo, ¿no? No importa qué cuentes en realidad, sino cómo lo cuentes, ¿no? Y creo que eso tanto Nabokov como Bukowski también lo aplican de forma magistral. Claro, escribiste tu primer cuento, El maestro de Arequipa. ¿De qué trata, aparte de que se trata de un maestro? ¿Cuáles son las diferencias de Sí, este cuento? ese cuento lo escribí para el concurso de los Juegos Florales de la universidad, cuando recién empezaba a estudiar, y era básicamente basándose en la historia del fundador, del padre William Morris. Y entonces pues narro un poco sobre su vida y ya invento muchas cosas y bueno, ese cuento lo envié Del a fundador los de Juegos dónde Florales de dices, la universidad, quedó finalista, ¿no? del fundador de dónde me dices. De la Universidad Católica Santa María, Ah, ya, hablaste. padre William Morris. Sí. Ah, genial, por eso estaba. Y aparte es una especie de biografía. No, parto de algunos detalles, como por ejemplo el auto que él manejaba, su rutina en la universidad, ¿no? Algunas cositas de cómo él era, pero lo demás lo ficciono totalmente. ¿Te gustan las biografías de Stefan Zweig, por ejemplo? No lo he leído muy pocas biografías en realidad. Sí. ¿Ya? Entonces, ese era el primer libro que habías tú publicado y con el cual ganaste. Otro de los libros que tú también tenías, Música en el Callejón. ¿Por Sí, qué música en el escribiste ese? callejón también sí. Siempre he estado ligado desde muy pequeño, porque me crié con mis abuelos y mis bisabuelos, era una familia muy numerosa.
y a ellos les gustaba mucho, mucho la música criolla, entonces yo siempre he estado involucrado con la música criolla, con los boleros, los valses, ¿no? Ah, no te creo. Y era como que tenía pendiente escribir algo sobre eso. Entonces, Música en el Callejón es un cuento que nos relata la historia de una chica que regresa después de mucho tiempo a su pueblo, un pueblo muy, con costumbres muy arraigadas hacia lo afroperuano, ¿no? Y, y bueno, ahí va desarrollándose toda la trama y la subtrama de esa historia, ¿no? Interesante. ¿Y lograste conocer o escuchar la canción Cardo y Ceniza de Chabuca Granda, que fue interpretada magníficamente por Sarabá? Claro. ¿Qué te parece Cardo esa y Ceniza creo interpretación? que es una de las canciones emblemáticas que tenía. Chabuca Granda era una poesía A ver, no se te... en cada una de sus líneas, ¿no? Y es muy buena, ¿no? Los embajadores criollos, los morochucos, Susana Vaca, ¿no? Los hermanos Añartu, y tantos otros más, ¿no? El Sambo Cabero, que en este momento se me pueden estar escapando, ¿no? Tenemos una cultura musical en ese género muy, muy rica y que lamentablemente en los últimos años se está perdiendo, ¿no? Miramos más hacia el exterior que a lo que tenemos aquí, ¿no? Y no valoramos eso. Y bueno, Yo creo que la esas música cosas, criolla, la música criolla sí, te decías, escucho. la música criolla Ah, decías. no, la música criolla, pues, en las últimas décadas ha muerto, ¿no? Hay pequeños islotes, pequeños intentos de poder hacerla renacer, ¿no? Pero no va a renacer si es que no hay un consumo de ese género, y no lo hay porque los jóvenes ya no escuchan eso, ¿no? Y me incluyo en algún momento, también he dejado de escuchar música criolla, siempre vuelvo por lo que te digo, mi formación en ese aspecto, ¿no? Pero ya la gente tú le dices, tú pones en una reunión una música criolla y te dicen, ay, ¿qué tienes? ¿Qué estás poniendo? ¿No? Entonces, Claro, lo que es pasa es que, eso, no hay esa cultura de consumir lo nuestro. claro, lo que pasa es que el oído, a veces el intentar obligar a una persona a que le guste un tipo de música porque simplemente es de una tradición, no funciona, ¿no? Por ejemplo, te diré, te Claro, confesaré que a mí la música criolla como que no me llama mucho, ¿no? Sin embargo, cuando ya, escuché Nardo y Ceniza de Chabuca Granda y luego me fijé en la letra y cómo la cantaba Sarabán, no Chabuca, entonces cambió mi concepción, no de toda la música criolla, pero sí al menos de esa, ¿no? Hay cosas que te pueden despertar a la sensibilidad, pero hay cosas que no, y uno no tiene por qué estar obligándose, porque sea o no sea de una tradición. Lo que sí, el Estado debe conservar eso, etc. Bien, entonces, has recorrido con tu cuento la música peruana criolla, ¿sí? Eso es más o menos, de eso sí, trata sí, y escuchaste, hablando de la exacto. música peruana, también has escuchado a la Sarita, por ejemplo, o al que canta esta canción Más Poder, ¿cómo se llama este cantante? Sobre... Ah, sí, no me ya, acuerdo en ese momento, pero es rock creo más, ¿no? sí, 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 sí. Cuchillazo creo que era. No me acuerdo si era Cuchillazo, que era, bueno, pero sí, sí, ¿Has también, ¿no? O explorado sea, en tenemos otros, una... has explorado en otro tipo de música o solo en la música criolla? Ah, no, sí, con el jazz, por ejemplo, con Chet Baker, ¿no? Que es un gran trompetista, por ahí salió un Ya. cuento que hice hace muchos años, ¿no? Eh, sí, la salsa también por parte de mi familia paterna siempre ha estado presente, ¿no? Mi padre es muy andino, entonces la salsa siempre ha estado en mi formación también, ¿no? Desde muy niño, entonces la salsa dura me refiero. Y en algún momento también he intentado hacer algo en base a algunas cosas que nacieron de ahí, ¿no? O sea, ¿te ha gustado escribir sobre la música?
A ver, ¿no? Sino más bien a lo que me refiero es el proceso creativo. ¿De ya. dónde nacen las ideas? Y nacen justamente de la música. Música del callejón, en el callejón nació escuchando música criolla, algunos otros cuentos nacieron escuchando salsa. Ah, muy bien. En salsa, por ejemplo, ¿te gusta Joe Arroyo, que ha Sí. ganado varios Globos de Oro, no sé? ¿Te gusta esa música? O el mismo se llama Piper, ¿no? Piper Pimienta, ¿te acuerdas? Que también era uno de sus compañeros de música y que cantaba música salsa muy buena. O el mismo tenía otro compañero allí con muchas historias. ¿Tienes ese recorrido por la historia o de Rubén Blades también, ¿no? Con este tipo de música. Yo lo escuché cantar a Rubén Blades con Resident en una canción de ella y al final, y no cantaba nada, solo emitía al final un sonido, ¿no? Y el fondo de su sonido, de lo que él tarareaba, eran las tumbas. Y era una música perfecta, Rubén Blades. ¿Has explorado también por allí? Aló. ¿Has explorado también por allí, Sí, por Rubén Blades? he escuchado a Rubén Blades, ¿no? He escuchado a Frankie Ruiz, bueno, la mayoría de los salseros antiguos, ¿no? Pero como te decía, no es un trabajo que esté haciendo un trabajo literario, un trabajo de investigación acerca de eso, ¿no? Claro, es Sino un más bien cuento. es parte del proceso creativo. Sí. Ya entendí. Entendí, no es una historia novelada lo que tú quieres hacer, ¿no? Sino, está muy bien, está muy bien. Ahora, tienes otros libros, se llama La ciudad dormida. Cuéntanos un poco de esta obra. Sí, La ciudad dormida es mi primer libro en realidad, ¿no? Los demás son cuentos que escribí que, sí, digamos, tuvieron cierta, cierta relevancia, ¿no? En su momento, cuando se publicaron en algunas revistas. ¿Ya? Um, La ciudad dormida fue mi primer libro y era una novela en realidad, una novela que se empezó a escribir en el 2010 y que se terminó aproximadamente en el 2015. Una novela que no terminó siendo publicada como novela, sino más bien como un conjunto de relatos. Al ser mi primera novela no había pues esa destreza, ese lenguaje que yo buscaba, ¿no? Y había muchas fallas. Y entonces algunos amigos me dijeron, oye, pero hay algunos cuentos, algunos fragmentos que son muy buenos, que los podrías convertir en relatos independientes y publicarlos de esa manera. Y fue lo que hice, ¿no? Reuní algo de 16 relatos y se los terminé enviando al editor. Y el editor decidió publicar algo de 10, me parece, relatos. Y en esos ¿Ya? relatos pues hay historias urbanas, todos ambientados en Moquegua, ¿no? Pero el cuento que le da el título al libro es justamente La ciudad dormida, ¿no? Un cuento que nos habla sobre el moqueguazo y toda esta gesta que se llevó para reclamar algo que era justo, pues, ¿no? La desproporción del canon minero en su momento hizo que el pueblo moqueguano se levantara y yo tenía algo de 19 años en ese entonces, 18, 19 años, estaba justamente estudiando ingeniería mecánica en ese momento, o ya la había dejado, no recuerdo bien, pero eh, estuve también participando, ¿no? Entonces, sin saberlo, esas historias en algún momento se plasmaron, ¿no? Y fue un bonito cuento, un bonito proceso también de escribir sobre ello. Además que cuando se publicó, la gente en Moquegua eh, lo acogió muy bien, y no solo en Moquegua, en Arequipa también, ¿no? Se sacaron 500 ejemplares y esos 500 ejemplares desaparecieron en 3 meses. No te Yo creo. sé, sí, son pocos No, ejemplares, pero es bastante. No, no, sí, no, no te subestimes, es bastante para que alguien compre un libro, un solo libro, es ya difícil. Que se haya terminado, es bastante.
síguenos contando sobre esa obra que nos parece súper interesante y que habla sobre una tierra también extraordinaria que es Moquegua. Sí, sí. ¿Qué ponías, aparte del baguazo, describías la zona, a sus personajes? ¿Había alguna combinación? ¿Nos puedes decir algún extracto sintético de esta obra? Sí, estos relatos en realidad son relatos urbanos, juveniles, ¿no? Con un lenguaje muy pop, por decirlo así. Ya. Y estos relatos pues narraban las historias de diferentes personajes que iban descubriendo la vida adulta, ¿no? Pero también criticaban, por ejemplo, la hipocresía de algunos representantes de la iglesia, ¿no? El primer cuento que tengo, o el que abre el libro, se titula Sodomizando al cura. Entonces No ya te tiene creo. un, ya ¿Así se tiene un, titula? así se titula, sí. ¿Qué? ¿Y no te Y es lo han justamente un, censurado? ¿El editor no te lo ha censurado? no, pero me censuró mi ex colegio, ¿no? El colegio Juan 23. Me censuró, fueron a venderlo, lo compraron, me devolvieron los libros, pero me sirvió porque gracias a eso me escribían los padres diciéndome que querían comprar el libro, los chicos también, ¿no? Y se vendió el libro. Solo por ese cuento, pero no lo leyeron, no lo examinaron, no sabían ¿De qué trataba exactamente, ese cuento? justamente criticaba esa hipocresía, ¿no? De algunos representantes de la iglesia, de un niño que va a una reunión y como siempre, pues la reunión de los padres están ahí y los niños están jugando en el patio, ¿no? Y una de esas escapa el chico y empieza a escurrirse por los pasajes del colegio y por parte del convento y hasta llegar a una capilla donde encuentra justamente a uno de los curas siendo sodomizado por uno de los conserjes del colegio. Y el niño, pues, al ver eso, hay un despertar, se da cuenta de la vida, no es como te la pintan, sino hay muchas cosas más, está la maldad, hay muchas cosas, ¿no? Y el niño sale despavorido de ahí, ¿no? Y bueno, ya no te cuento el final para que lo leas después. No, cuéntalo El nomás, segundo cuento, por ejemplo, porque cuéntanos el final, no hagas ese thriller. O en sí. todo caso, déjalo ahí, no te No, preocupes. el niño, sí. Ya, Y bueno, ¿eso fue los parte demás de tu cuentos también imaginación? son Espérate, ¿eso fue parte de tu sí, imaginación o lo de, sacaste de alguna de mi realidad? imaginación, de mi imaginación, justamente para criticar ese sector de la iglesia que se comporta de esa manera tan despreciable, ¿no? Hay abuso a menores de edad, a niños, ¿no? Y estos curas pues no son sancionados de ninguna manera, ¿no? Claro, eso se ha probado con el Eh, sodalicio, por ejemplo. bueno, también, sí, por supuesto. Claro, ¿has Y leído ese cuento es el que habría tu libro? de Pedro Salinas, creo, ¿no? Sí, sí, de Pedro Sí, Salinas, sí, de Santos y de Mártires, creo que se llama algo así. El asunto, sí. tu segundo cuento o relato de este libro, La ciudad dormida, ¿cuál fue? Sí, transcurre en un prostíbulo, ¿no? ¿Cuál es el Los título? chicos empiezan a descubrir, no recuerdo cuál es, a ver, por acá lo tengo, a ver si me permite un momento. Ya no recuerdo el orden, pero, a ver, acá está. A ver, el segundo cuento es Botella Borracha, perdón, ¿no? Y que Ya, hace referencia a este juego que todos en alguna parte de nuestra vida lo jugamos, ¿no? ah, Un grupo de amigos que se juntan, pues, a jugar la botella borracha y descubren o tienen sus primeros besos, ¿no? Empiezan a descubrir el cuerpo femenino y masculino. Entonces, todos los cuentos tienen ese hilo conductor que es el despertar, ¿no? Ir conociendo, ir pasando de la niñez a la adolescencia o de la adolescencia a la adultez, ¿no? ¿eso no era Después una biografía tuya? tiene cosas mías, sí, pero también he ficcionado muchas cosas también, ¿no? No se podría decir como una biografía, tampoco una autobiografía, ¿no? Porque he Ya, ficcionado mucho de ello, sí. ya. Y bueno, el ¿Y tercer cómo cuento se siempre hay titula? una primera vez, ¿no? El mil amores, unos cuantos centavos, una noche cualquiera, la ciudad dormida, viejos amigos, la primera nota, ¿no? La casa bohemia, son los cuentos que componen este libro, ¿no? La ciudad dormida que justamente está aquí. Ya. Y de esos cuentos, ¿cuáles son los que más te gustan? Claro, deben gustarte todos, pero siempre hay algunos por preferencia, ¿no?
Difícil, pero el que me gustaba mucho hasta ese momento era La Primera Nota, La Casa Bohemia, Una Noche Cualquiera, El Mil Amor. Eran ¿De qué cuentos trata que a mí en lo personal me gustaban. la primera nota de qué trata? La primera nota es justamente de un joven periodista, un periodista bisoño que empieza a hacer sus prácticas en un medio escrito, un medio impreso, y cómo es que llega al diario, empieza a descubrir todo, empieza a hacer sus primeras notas, y sobre eso, ¿no? Esa es la primera nota. Son cuentos, se podría decir, muy minimalistas, ¿no? Con finales abiertos, no son finales cerrados, sino más bien finales abiertos, justamente para, para que el lector se Decide. quede con esa historia y empiece a imaginar, ¿no? ¿Qué podría haber pasado después? Y es lo que hacía Hemingway, ¿no? Hemingway siempre recomendaba, ¿no? Un cuento es como un iceberg. Hay que mostrar solo la punta y lo demás es parte de, o ya queda para el lector, trabajo para el lector, para que empiece a imaginar qué podría haber ocurrido o qué podría haber pasado después, ¿no? Pero es lo fantástico de este tipo de cuentos, ¿no? Te imaginas no saber el final Sí, y poder uno decidir respecto a ciertas pistas que va para una dirección o la otra, o la otra dirección, es fascinante, te deja atrapado, ¿no? De los cuentos exacto. debes haber descrito a Moquegua. ¿Qué has descrito de Moquegua en tus cuentos? Las callecitas, ese andar haciendo equilibrio, ¿no? ¿Cómo andar así? Así, los mojinetes. ¿Por qué Es que andar las así? veredas son tan angostas, ¿Ya? las veredas son tan angostas que la gente parece que camina haciendo equilibrio por las veredas, ¿no? Eso es algo que cuento yo. Eh, Claro, la la calle es costumbre de la angosta, pues. gente de juntarse en los parques. Claro, Sí, la calle también es angosta, ¿no? hay Las que, con- hay que, con- callecitas. hay que Mm, contar que Moquegua, siendo una ciudad pequeña, sus calles son angostas y incluso para manejar hay que tener mucha caña, ¿no? O sea, entonces las veredas también son sí, angostas y para que pase, la gente tiene que apretujarse. Pero tampoco hay mucha gente, así es que no hay mucha necesidad de tanta amplitud. Pero es más o menos la descripción que tú estás diciendo, ¿no? Eso es lo que estabas intentando exacto. Sí, describir. Y hay que explicarlo sí, sí. porque en las otras Y ciudades bueno, son amplias, ¿no? Ya bueno, síguenos contando, claro. qué otro pusiste algún monumento de Moquegua como su pileta, alguna descripción de alguno de los monumentos de Moquegua en tus Hay cuentos? algunas descripciones, ¿no? Hay algunas descripciones que se escapan en algunos de los cuentos, como por ejemplo la plaza, la catedral, la estatua de José Carlos Mariátegui, ¿no? En el Óvalo Balta. Entonces el Parque del Maestro también, ¿no? El Sí, Parque hay del algunas Maestro, descripciones, la Alameda, ¿sí? La claro. Alameda, la Chinita, por ¿Pusiste algo ejemplo, sobre está Mariátegui? ahí, ¿no? ¿Pusiste algo sobre Mariátegui? Eh, no, solo la referencia a la descripción que había justamente en el inicio del cuento La ciudad dormida, que si me Ya. permites lo puedo Sí, leer. sí, sí, a ver. A ver, ah, 51. Que por ahí hay alguna descripción, ¿no? Dice, ¿no? Y empieza así. La estatua de Mariátegui con los pómulos apuntados por los primeros rayos del sol se encontraba rodeada de gente que se iba sentando alrededor del óvalo. Llegaban más y más. Algunos permanecían parados, otros se acomodaban en la berma. El murmullo crecía conforme la espera se alargaba. Conversaciones ardidas se daban bajo la figura del escritor. Hombres y mujeres apoyaban sus hombros en los muros que sostenían. El tumulto cada vez crecía. La avenida, casi sin autos, se atiborraba de gente, formando un muro de casi 3.000 personas que en ese momento empezaba a callar. Trataban de ponerse de puntas, posando la mirada hacia el óvalo, estirando el cuello lo más que podía. Los dirigentes de los 17 distritos buscaban calmar a la multitud carcomida por la ansiedad, ¿no? Y ahí Muy empieza bien, está muy todo, bien todo escrito, el está cuento. muy bien escrito. ¿Te gusta? Y esto siempre se lo pregunto y parece que todo el mundo dice que sí, pero igual sigo preguntando. Julio Ramón Ribeiro, Julio Ramón Ribeiro, padre de los cuentistas en el Perú, ¿no? claro. Pero ¿te gusta o no Eh, te gusta? No hay necesidad de que Julio digas que Ramón sí Ribeiro o tiene no. muy buenos libros, novelas, ha explorado muchos géneros, ¿no?
Claro. Ismael Sí, Pinto, pues es que Ribeiro es uno de los paradigmas para alguien que intenta... Sí, Ismael Pinto, ¿lo conoces? Porque es de Moquegua, historiador. claro, escritor, A ver, escritor moqueguano. cuéntanos algo para todos los que no sabemos. Cuéntanos algo sobre Ismael Pinto. Ismael Pinto es uno de los grandes cuentistas también dentro de la región Moquegua, ¿no? En su momento también tuve la oportunidad de tomarles algunas fotos porque fue, no sé si llegó a publicar con la misma editorial que publiqué aquí en Arequipa, y la editorial me dijo para Moquegua, en alguna oportunidad puedes tomarle unas fotos a Ismael Pinto, claro, le dije. Entonces, ahí lo conocí, bueno, ¿no? Y he leído algunos de sus cuentos. Giovanni también me ha hablado muy bien de él, ¿no? Entonces es un referente también de, para las personas que intentan dedicarse a escribir en Moquegua, ¿no? Claro. Pero también es lo que me dijo en algún momento Fernando Rivera, ¿no? Fernando Rivera es un gran escritor, bueno, ahora actualmente es profesor en Estados Unidos, premio Caretas, ¿no? Del cuento Las Mil Palabras. Y él me decía en una reunión, oye, Gustavo, tú eres como yo en el aspecto de que hemos crecido sin tener un referente próximo, ¿no? Nosotros nos hemos formado, él es un escritor moyendino, que, bueno, y entonces en Mollendo no había, pues, cuando él empezaba a escribir a alguien, algún referente, pues, de tener una idea de cómo se podía escribir tal cosa o qué se estaba haciendo, ¿no? Claro. Y lo mismo pasaba en Moquegua. Pero hoy por hoy la gente que quiera dedicarse a escribir pues, tiene un bagaje amplio, ¿no? Para poder escoger y leer toda la producción que se está haciendo, ¿no? Está Giovanni Barletti, Ismael Pinto, me parece que Ceballos también, ¿no? Vicente Ceballos, mismo Omar Benítez, ¿no? Y bueno, Vicente, Yero Chuquicaña en Hilo, aclara ¿no? algo, Juan Yu, aclara ¿no? algo un Entonces poquito, hay un ¿no? montón de personas. Aclara algo. No te estás refiriendo, Vicente Ceballos, al ex premier, ¿no es cierto? No, al hijo de él. ¿El hijo de él es escritor? Sí, claro que él hace un tipo de literatura diferente, ¿no? Literatura infantil, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay para escoger, como te dije. Ya. ¿Y por qué te quedaste en Arequipa y no regresaste a Moquegua? Si puedes, lo contestas, si no, no hay problema. Sí, porque siempre que intenté regresar a Moquegua nunca me dio la oportunidad de quedarme, ¿no? Y en cambio Arequipa siempre me empezó a llamar. Siempre iba a buscar trabajos a Moquegua, presentaba mi currículo y nunca nadie me llamó. En Arequipa siempre me llamaban y conseguía trabajos y así sucesivamente me fui haciendo camino, ¿no? Y tengo una anécdota muy curiosa que creo que refleja la falta de meritocracia en Moquegua. Y perdona que lo diga así abiertamente, Claro, pero es la claro, verdad, claro, ¿no? claro. Eh, yo presenté papeles, no voy a decir el nombre de la empresa, ¿no? Y después yo estaba pues en una reunión y se acerca un tipo y me dice, oye, tú eres Gustavo Pino, ¿no? No lo conocía de ninguna parte, se digo, ¿no? Y me dice, oye, he visto tu CV, tienes buen CV, pero te voy a decir la verdad, para el puesto que estabas postulando ya tenían un recomendado. Me dice. Bueno, yo ya sospechaba, ¿no? Lo que hizo más bien este tipo al contarme eso fue confirmarme mis fechas. Y no es que haya intentado una vez buscar trabajo en Moquegua, he intentado como más de 10 veces y nunca apareció nada, pero bueno, No te creo, o sea, será has cosa del tenido, destino que no me claro, quiere. tómalo por ese lado, Sí, ¿no? Tómalo como un cuento, no sí, lo tomes sí. como algo negativo, pero mira, más Sí, de no, 10, no lo digo en forma de resentimiento, ¿eh? claro, Sí, no claro, lo digo en claro, forma de resentimiento. Mm. claro, Pero es, bueno, ¿no? Al finalmente en otras partes se me dio la oportunidad de seguir desarrollándome y en buena hora, ¿no? pero es bueno que estés en Arequipa y que seas de Moquegua y que hayas publicado tantos libros y que hayas escrito un libro como La ciudad dormida, que te aseguro va a quedar o ya quedó como una especie de emblema o libro de esos que no van a pasar por el propio título, ¿ah? Todavía no estoy hablando del contenido porque soy sincero, no lo he leído, ¿no? Pero ya el título nomás ya hace a tu libro algo diferente, distinto y que no se va a olvidar, te lo aseguro. Te Sí. felicito más Y, bien. sí, y algo que quería acotarme antes de que me olvide,
el título de La ciudad dormida, muchos dirán, ¿no? Oye, ¿por qué le has puesto este título? Estás refiriéndote mal, de Moquegua no es la ciudad dormida, ¿no? Y siempre lo explico. Moquegua en los años 60 era considerada como una de las regiones con mayor proyección social a nivel nacional, ¿ya? En el factor económico. Y no se sabe por qué se estancó, ¿ya? Y de ahí nace esto de la ciudad dormida. Sin embargo, cuando pasó el Moqueguazo, hubo un resurgir, ¿no? Y entonces por eso yo le coloqué el título La ciudad dormida, ¿no? Y mi Ah, editor, que tuvo en ojo, me dice, no, este título es el que tiene que ser el título del libro. Y yo claro. pues encantado de ello. Yo más bien pensé que se llamaba la ciudad hormiga porque era la ciudad de los grandes soñadores, de los grandes emprendedores, de la gente que podía hacer del sueño una jolgoria, una esperanza, o una gloria, una victoria, un sueño. Yo pensé que era algo así también. También debe ser, total, También, ¿no? En cuando realidad tú escribes el engloba libro, muchas cosas. claro, cuando tú escribes el libro ya no te pertenece, una vez publicado, no dicen los autores. Así que a mí me gustó mucho el título, La ciudad dormida. No lo he tomado por el lado negativo. Qué bueno que lo has explicado. Te felicito otra vez. Y dinos, y ya para terminar, te agradezco tu participación. Dinos algo que quisieras que recuerde la gente al leer tus libros, etcétera. Bueno, tengo dos libros, La ciudad dormida y Un asunto frío y vulgar, que es una novela, que lo publiqué en el 2019, una novela policial. Y no sé si tenga que decir algo que recuerde a la gente, ¿no? Yo todo lo que tengo que decir, todo lo que tengo que expresar en realidad están en mis libros. Y si Ya, ustedes leen mis libros, pues están llevando un poquito de mí. Y como tú bien dijiste, estos libros no me pertenecen. Una vez que se publican, son de los lectores en realidad. Y dejan de ser míos, ¿no? Y esos cuentos son de ustedes, son de todos ustedes. Y espero que cada persona que se tope con alguno de mis libros, pues los disfrute tanto como lo han hecho las personas que lo han leído, ¿no? ok. Borges decía de que él más bien quería ser olvidado, solo como un recuerdo, ¿no? Mucho gusto, Gustavo Pino. Agradezco tu paciencia, lo que nos has contado y espero que sigas en ese camino, que regreses siempre a Moquegua que puedas y que sigas produciendo obras que van a dejar a Moquegua, también a Arequipa y a todo el mundo, con las ganas de conocerlo, de añorarlo, de disfrutarlo y de ser felices un poquito cada día. Muchas gracias, Gustavo. Hasta luego. No, gracias a ustedes por la invitación y ha sido un gusto estar conversando esta noche con ustedes en su programa. Un gusto. Muchas gracias. Hasta luego.